Buenas tardes. Hoy les vamos a hablar sobre dos temas muy importantes en la química, el equilibrio químico y el mecanismo de reacción. Estos dos conceptos están muy relacionados porque ambos explican cómo y por qué ocurren las reacciones químicas. Primero entenderemos qué es el equilibrio químico y luego veremos cómo se desarrolla una reacción paso a paso a través del mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción describe cómo ocurre una reacción química paso a paso, es decir, qué sucede entre los reactivos y productos durante el proceso. En otras palabras, mientras que una ecuación química muestra el cambio global, el mecanismo muestra los pasos intermedios que llevan a ese cambio. El equilibrio químico ocurre cuando una reacción irreversible va en ambos sentidos, alcanza un punto en el que las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales. El mecanismo de reacción describe cómo ocurre una reacción química paso Explicación del equilibrio químico. El equilibrio químico ocurre cuando en una reacción reversible la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Esto significa que los reactivos se transforman en productos y los productos se vuelven a transformar en reactivos al mismo tiempo, sin que cambien sus concentraciones. Por ejemplo, nitrógeno gaseoso más 3 moléculas de hidrógeno gaseoso producen 2 moléculas de amoníaco gaseoso. Esta es la reacción del amoníaco y representa un equilibrio dinámico porque aunque parece que la reacción se detiene, en realidad sigue ocurriendo en ambas direcciones. Bueno, los factores que afectan el equilibrio químico. El equilibrio químico puede modificarse si cambian las condiciones del sistema, según el principio de Le Chartier. Los principales factores que afectan el equilibrio son la concentración, aumenta o disminuye reactivos o productos que cambian la posición del equilibrio. La temperatura, si la reacción libera o absorbe calor, el equilibrio se desplazará para compensarlo. Y la presión, en reacciones con gases cambia la presión que puede favorecer uno de los lados de la reacción. Introducción y desarrollo del mecanismo de reacción. Ahora hablaremos del segundo tema, el mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción describe los pasos detallados que siguen los reactivos para convertirse en productos. Cada paso muestra cómo se rompen y se forman los enlaces químicos. Podemos compararlo con una receta de cocina. La ecuación global nos dice los ingredientes y el resultado final, pero el mecanismo explica cómo se hace. Etapa lenta. En todo mecanismo hay una etapa lenta llamada etapa determinante de la velocidad. Esta etapa controla qué tan rápido ocurre la reacción. Estudiar estos mecanismos les permite a los científicos mejorar los procesos industriales, ahorrar energía y aprender mejor las reacciones de nuestro cuerpo y de la naturaleza. En conclusión, el equilibrio químico muestra cómo una reacción alcanza un estado de balance, mientras el mecanismo de la reacción explica paso a paso cómo ocurre esta transformación. Ambos nos ayudan a entender que la química no es solo fórmulas, sino procesos dinámicos y equilibrados que sostienen la vida y la industria.